El consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, acaba de publicar su carta anual a los accionistas, en la que afirma que es un poco descabellado anclar nuestra idea de la edad de jubilación adecuada a los 65 años porque la gente está viviendo más tiempo, por lo que necesitan más dinero en la jubilación, y esto está ejerciendo más presión sobre el Fondo de la Seguridad Social. La propia Administración de la Seguridad Social dice que en 2034 no podrá pagar a la gente sus prestaciones completas. Si te retiraras a los 65 y murieras a los 75 años, recibirías cheques de la Seguridad Social durante 10 años, pero si te jubilaras a los 65 y murieras a los 95 años, recibirías cheques durante 30 años. Esto significa que financiar tu jubilación hoy costará mucho más dinero. Si estás casado y tanto tú como tu cónyuge sois mayores de 65 años, hay un 50-50 de posibilidades de que al menos uno de los dos reciba el cheque de la Seguridad Social hasta los 90 años, y por eso Larry Fink propone hacer cambios en el plan de jubilación en Estados Unidos, porque dice, podemos fijarnos en lo que hacen otros países. Por ejemplo, los holandeses están aumentando gradualmente su edad de jubilación y ajustan su edad de jubilación a medida que cambia la esperanza de vida del país. En otras palabras, como la gente vive más, también deberíamos trabajar más. Así que ya he dedicado tiempo a leer esta carta a los accionistas y a desglosarla. Pero si quieres leer esta carta por ti mismo, la enlazaré gratis abajo en la descripción. Pero hoy voy a desglosarla en 3 partes diferentes. Número 1, hablando de los problemas con esta crisis de jubilación actual que estamos enfrentando. Las 2, hablando de las propuestas que Larry Fink había propuesto. Y número 3, quiero que entiendas lo que esto significa para ti y cómo puedes protegerte y proteger tus finanzas. Ahora, antes de saltar en el número 1, quiero recordarles que el 2 de abril de 2024 estoy organizando un taller de inversión inmobiliaria en vivo, gratuito y virtual. Voy a estar repasando mis propias estrategias de inversión inmobiliaria. Voy a estar repasando cómo busco una buena ubicación para invertir. Voy a estar repasando cómo encuentro una buena propiedad que fluya en efectivo y cómo hago los números. Voy a hablar ahora de cómo mejorar en mis inversiones inmobiliarias para maximizar los beneficios. Este taller es gratuito y muy divertido, ideal para quienes buscan invertir en bienes raíces o mejorar su negocio en este campo. Ven conmigo y descubre todas las claves. Todo lo que tienes que hacer es registrarte porque hay un número limitado de personas que pueden unirse a mí en vivo. Así que si quieres unirte a mí en vivo, tengo el enlace abajo en la descripción. El Fondo de la Seguridad Social en Estados Unidos se está quedando sin dinero y han salido a decir que si no se hacen cambios para 2034, tendrán que empezar a recortar sus pagos de la forma en que el Fondo de la Seguridad Social obtiene el dinero, porque cada vez que vas a trabajar para cobrar, parte de un sueldo se saca y se pone en el Fondo de la Seguridad Social. Y este impuesto y el de la Seguridad Social son independientes del impuesto sobre la renta. Supongamos que ganas $100,000 al año. Bien, lo que sucede de estos $100,000 es que tienes que pagar el 6,2% de tus ingresos en impuestos de la Seguridad Social. Así que 6,200 van a ir al Fondo de la Seguridad Social. Y esto es lo que pagas como empleado. Pero tu empleador también está pagando algo de dinero al Fondo de la Seguridad Social. Supongamos ahora que usted es propietario de una empresa y se paga a sí mismo un salario de $100,000. Bien, si te pagas a ti mismo un salario de $100,000, bien, ahora tú como empresario tienes que pagar el 6,2% a la Seguridad Social y tú como empleado también tienes que pagar el 6,2% a la Seguridad Social, lo que en última instancia significa que vas a pagar el 12,4% a la Seguridad Social de tus ingresos. Y esto es además de sus impuestos sobre la renta. Ahora, si usted es solo un empleado, usted no es el empleador, eres solo un empleado, solo pagas el 6,2%. Pero tienes que recordar, tu empleador también está pagando el 6,2%. Usted simplemente no lo ve porque eso es antes de obtener este ingreso. Lo que significa que, en teoría, como empleado también estás pagando el 12,4% de los ingresos en impuestos de la Seguridad Social. Porque si tu jefe no tuviera que pagar ese 6,2% de tus ingresos en impuestos de la Seguridad Social, podría, en teoría, aumentar tus ingresos en un 6,2%, porque eso es solo un gasto que ya no tiene que pagar. Así que tienes el 6,2% de impuestos que el empleador tiene que pagar. Y luego tienes que pagar el 6,2% de impuestos. Pero si solo eres un empleado, esto es todo lo que tienes que ver. Pero técnicamente sigues teniendo que pagar por esto. Esto no va a ir a un cheque de pago. Va a salir antes de que usted reciba su cheque de pago. Si eres el empresario y el empleado, pues ahora tienes que pagar todo el 12,4%. Pero la tercera cosa que usted quiere entender es que este impuesto de seguridad social no se aplica a todos los ingresos. Solo se aplica a tus ingresos W2 hasta $168,600, lo que significa, digamos que ganaste $1,000,000 de tu salario porque eres un gran CEO. Usted es un atleta, eres un gran doctor, usted hace $1,000,000. Bueno, ahora vas a pagar el 6,2% de tus ingresos hasta $168,600. Y ya está. Pero tu empresa también tiene que pagar el 6,2% hasta $168,600, pero por encima de $168,600. No tienes que pagar ningún impuesto de la Seguridad Social.
y este número es a partir de 2024, y este número cambia casi todos los años. El problema aquí es que el Fondo de la Seguridad Social está pagando más dinero del que ingresa en prestaciones, lo que esencialmente significa que si tienes menos de 45 años, este dinero que estás pagando en forma de impuestos de la Seguridad Social no va a financiar tu jubilación. Larry Fink asegura que al financiar la jubilación de otra persona, el sistema de jubilación de Estados Unidos se ve sometido a una enorme presión. Cabe recordar que el gobierno, incluyendo el Fondo de Seguridad Social, no genera dinero, sino dólares que provienen de los contribuyentes y los impuestos. Por lo tanto, cuando se dice que el Fondo de la Seguridad Social está pagando dinero, se refiere a que utiliza los recursos de los contribuyentes. Recuerde, esto afecta a sus impuestos, seguridad social e impuestos sobre la renta. Entendemos los problemas y planteamos las propuestas de Larry Fink. La concepción de la jubilación ha cambiado. No quiero decidir por usted lo que está bien o mal. Esa elección es suya. Solo quiero exponer las propuestas de Larry Fink. Él sugiere inspirarnos en otros países, ya que due to the increasing life expectancy, se ejerce más presión sobre los fondos de jubilación. Necesitamos asegurar suficiente dinero en los Países Bajos. Hace 10 años empezaron a aumentar gradualmente la edad de jubilación y ahora la edad de jubilación se ajusta automáticamente a medida que cambia la esperanza de vida del país. O echemos un vistazo a Japón, porque encontraron nuevas formas de impulsar la tasa de actividad, que es una métrica que ha ido disminuyendo en Estados Unidos. Así que el problema es que la seguridad social está pagando más dinero del que ingresa. Y aquí es donde Larry Fink dice que tenemos que empezar a mirar lo que otros países están haciendo en todo el mundo para conseguir más dinero en los propios fondos de la seguridad social o para ayudar a la gente a financiar sus propias jubilaciones. Y aquí es donde ahora piensan dar dos propuestas primero para los trabajadores. Dice que hacer que la inversión sea casi automática porque en 2022 casi la mitad de los estadounidenses entre 55 y 65 años declararon no tener ni un solo dólar ahorrado en cuentas personales de jubilación. Eso incluye nada en una pensión, nada en una cuenta IRA y nada en un 401k. Ahora bien, no está muy claro cómo sería una inversión automática, porque la seguridad social es casi como una inversión automática, salvo que tu dinero lo invierte el gobierno en lugar de alguien de Wall Street. Pero la idea de una inversión automática es obligar a la gente, sin su voluntad o elección, a ahorrar o invertir parte de su dinero. Y esta es una de las cosas de las que habla. Es un ETF de fecha objetivo en el que BlackRock ha estado invirtiendo su dinero, donde esencialmente, si sabes cuándo quieres jubilarte, puedes invertir en uno de estos fondos que te ayudarán a financiar su jubilación cuando llegues a esa edad. Y la propuesta número 2 es para los jubilados. Ayudarles a gastar lo que han ahorrado. BlackRock gestiona una gran parte de las cuentas de jubilación de los estadounidenses e hicieron un estudio en el que analizaron a 1,150 jubilados estadounidenses y descubrieron que incluso las personas que saben cómo ahorrar para la jubilación siguen sin saber cómo gastar su dinero. Así que para la mayoría de la gente, invertir para la jubilación significa construir un nido de huevos. Inviertes algo de dinero en esta cuenta y luego esperas que cuando te jubiles vayas a tener $1 millón, $5 millones, $10 millones, la cantidad que sea. Pero usted tenía esta cantidad sentado en la jubilación y luego se puede sacar algo de dinero de esta cuenta. Pero a menos que estés invirtiendo para obtener dividendos, realmente no tienes ingresos. Tienes que sacar dinero de esta cuenta. Y esto realmente habla de un potencial para un cheque de pago predecible como un ingreso similar a una pensión. BlackRock está creando su propio cheque de pago. Así que es casi como una manera de evitar que gastes demasiado tu dinero. Porque si tienes $1 millón en la jubilación, entonces llegas a los 65 años. Sacas $500 000 y te lo gastas todo en estas lujosas vacaciones y casa, y entonces solo te queda media cuenta de jubilación para el resto de tu jubilación. Bueno, podrías estar en una situación un poco estresante, pero si estás limitado por cuánto puedes gastar, estás más bajo control de cómo gastas tu dinero. Bueno o malo, eso te lo dejo a ti. Solo te digo lo que es. Y aquí es donde también debo mencionar que Larry Fink también señaló que, bueno, él no tiene todas las respuestas. Estos son solo algunos pensamientos a lo largo de los años y décadas que ha estado trabajando para poner esto ahí fuera. Lo que me lleva ahora, finalmente, a las cosas que necesitas entender, donde finalmente puedo hablar de las cosas de las que quiero hablar. Porque la realidad es que no quieres depender de nadie más. No quieres depender del gobierno para los cheques de la seguridad social y no quieres depender de BlackRock para financiar tu jubilación. Lo que quieres hacer es confiar en tus propias inversiones, porque si puedes invertir tu dinero y puedes utilizar ETFs y esas cosas, pero si inviertes tu dinero de una manera que sabes que va a ser capaz de financiar tu jubilación, tal vez invirtiendo tu dinero por dividendos, tal vez invirtiendo tu dinero por ingresos de alquiler. Y ahora sabes que si puedes invertir tu dinero de una manera en la que ahora tienes pleno control sobre cómo financiar tu jubilación, tienes pleno control sobre cómo gastar tu dinero. Tienes pleno control sobre cómo inviertes tu dinero y tienes pleno control sobre cómo accedes a tu dinero. Nadie tiene que controlar cómo puedes sacar tu dinero. Nadie tiene que controlar cómo tienes que gastar tu sueldo, porque la realidad es que una gran parte del sueldo de la gente se va en impuestos. Tienes los impuestos federales sobre la renta.
Tienes los impuestos estatales, tienes los impuestos de la seguridad social, tienes los impuestos de Medicare, tienes los impuestos sobre la propiedad, tienes los impuestos sobre las ventas. Hay un montón de impuestos que tienes que pagar. Ahora, estoy de acuerdo en que invertir es importante. También estoy de acuerdo en que la inversión es la manera para que los estadounidenses sean financieramente libres. Así es como funciona el sistema estadounidense. Lo odies o lo ames, es un hecho. Y si quieres ser libre, tienes que invertir tu dinero. Pero ahora, si puedes construir tu propia educación financiera, no tienes que depender de alguien más para que te diga cómo puedes conseguir dinero. No tienes que depender de otra persona y de cuánto dinero puedes gastar. No tienes que depender de otra persona para saber cuándo puedes jubilarte. Puedes tener el control de tu propio destino si puedes construir esa educación financiera. Ahora, una de las maneras que me gusta invertir mi dinero es invertir mi dinero para el flujo de caja. Y lo que eso significa ahora es que si en el transcurso de tu carrera como inversor, en el transcurso de tu carrera laboral, puedes trabajar para invertir $1 millón. No necesitas necesariamente ahorrar $1 millón. Aunque la mayoría de las personas en Estados Unidos pueden llegar a ganar y ahorrar esa cantidad a lo largo de sus carreras, el dinero que ganas hoy no será el mismo que ganarás en 5, 10, 20 o 30 años. Pero si puedes invertir $1 millón en el transcurso de tu carrera y puedes generar algún ingreso en este $1 millón, tal vez estás trabajando para generar dividendos, tal vez estás trabajando para generar algo de efectivo conmigo. Propiedades de alquiler. Bueno, ahora puedes vivir una vida de los ingresos que tus activos están produciendo. Por ejemplo, cuando invierto mi dinero en bienes raíces, busco un 7 de retorno efectivo sobre efectivo. Es decir, si invirtiera $1 millón hoy, estaría buscando un flujo de caja de $70,000 al año después de gastos. Eso es ganancia que llega a mi cuenta bancaria, y eso es sin que yo tenga que vender esta inversión. Usted no tiene que invertir su dinero en bienes raíces. También puedes invertir tu dinero en acciones e invertir tu dinero para generar dividendos. Ahora podrías decir, bueno, las acciones desesperadas tienen un 7% de dividendos, aunque algunas sí. Pero la acción media no está pagando un 7% en dividendos. Solo está pagando del 2 al 3% en dividendos. Y tienes razón. Pero si puedes generar este 2 o 3% en dividendos y empiezas a invertir un poco de dinero hoy y sigues reinvirtiendo este dinero, bueno, adivina qué. A medida que estas empresas van a hacer más dinero, adivinen qué pasa. Sus dividendos aumentan. Así que ahora si usted compra una acción de hoy por Slangen, en 100 por acción, está pagando un dividendo de $3, un rendimiento del 3%. Y luego pasan unos años y ahora esta acción vale $200 por acción, pero sigue pagando un rendimiento del 3%. Eso significa que ahora la acción está pagando un dividendo de $6. Y así, si usted es dueño de la acción que no está recibiendo $3 al año, usted está recibiendo $6 al año, lo que significa que sus dividendos han aumentado efectivamente. Pero la clave aquí es ser un inversor a largo plazo, porque si solo compras las acciones una vez, solo inviertes $100 aquí. Bueno, nunca vas a hacerte rico después de una inversión de $100. La forma en que te haces rico, la forma de construir riqueza, es invirtiendo consistentemente tu dinero. Y ahora compras aquí y sigues comprando, sigues comprándolo, sigues comprándolo. Cada vez que te pagan, estás comprando más de esto que te está pagando. Con los ingresos, compras más. Lo que te va a pagar con este flujo de caja, estás comprando más. Esto que va a pagar con estos dividendos. Cada vez que obtenemos este dividendo, lo reinviertes para comprar más flujo de caja. Usted compra más flujo de caja de esa manera. Ahora, en el transcurso de 10 años, tienes un nido de huevos más grande que está trabajando para producir un ingreso para ti en el transcurso de 20 años. Ahora tienes todos estos ingresos que estabas invirtiendo y los ingresos que tus inversiones te están pagando, trabajando para generarte más flujo de caja. Ahora, cuando haces eso, te están pagando sin tener que trabajar y tienes control total sobre estos ingresos y puedes gastarlos como quieras. Y también tienes el control sobre la cantidad de ingresos que vas a generar, porque puedes elegir cuánto dinero puedes invertir. Puedes elegir invertir el 10% de un sueldo. Puedes elegir invertir el 15% de un sueldo. Puedes elegir invertir el 50% de un sueldo si quieres vivir menos. También puedes elegir trabajar más. Pero todo empieza con una educación financiera, porque si sabes lo que haces, si sabes para qué trabajas, ahora puedes cambiar lo que haces con su dinero, lo que te permitirá hacerte rico. Así que solo estás obligando a la gente a hacer algo y ser ciego. Robots en un sistema no enseña a la gente cómo llegar a ser rico. No enseña a la gente cómo llegar a ser financieramente libre. No enseña a la gente a vivir una buena vida financieramente. Le enseña a la gente a depender de alguien más. Quiero que aprendas a ser rico. Quiero que aprendas a salir del sistema. Quiero que aprendas a dejar de depender de los demás. Quiero que aprendas a usar estos sistemas. Los ETFs no son malos. Son grandes maneras de invertir tu dinero. De hecho, esto tiene que ver con lo que es la educación financiera. Porque si quieres invertir tu dinero en los activos adecuados que van a seguir pagándote, que van a ser capaces de hacer crecer la cantidad de efectivo que estás recibiendo. Eso requiere la educación de saber dónde invertir tu dinero, porque lo que podría suceder es que inviertas tu dinero en esta acción de aquí que está valorada en $100 la acción, que paga $3 al año en dividendos, y esperas que esto sea lo que ocurra, que se duplique y ganes más flujo de caja. Pero lo que también podría ocurrir es que esta acción quiebre porque inviertes tu dinero en una empresa que la ha hundido.
Pero, ¿cómo diversificar contra este riesgo? Aquí es donde entra en juego la educación definitiva. Tal vez un conjunto de invertir en empresas individuales que invertir en fondo de índice o un ETF. De esa manera, ahora usted está consiguiendo la diversificación mediante la inversión en dinero en un fondo de empresas que pagan dividendos. Ahora de nuevo, me gusta invertir mi dinero para el flujo de caja, que es por eso que me estoy centrando en esto. Pero ahora tienes que entender cuál es tu objetivo. Y si usted comienza a construir una multa en la educación ahora, usted puede comenzar a trabajar para tener la libertad financiera que usted desea, que no tenemos que depender del gobierno. Porque una de las peores cosas que puedes hacer es que tienes 65 o 70 años de edad, usted no quiere trabajar más, usted quiere viajar por el mundo. Y ahora las cosas que puedes hacer dependen de la cuantía de los cheques de la seguridad social. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, desesperado, golpea al gobierno, simplemente imprime más dinero y financia mayores cheques de la seguridad social. Claro, pero sabemos la consecuencia de eso. El gobierno imprimió mucho dinero para financiar esos cheques de estímulo, para financiar los cheques de desempleo, para financiar los rescates para las empresas, para financiar los préstamos baratos para las empresas. ¿Y qué pasó? La gente tenía mucho más dinero para gastar a corto plazo, pero entonces apareció la inflación y todo se volvió mucho más caro. Así que claro, el gobierno podría financiar mayores cheques de la seguridad social, lo que te ayudará a sentirte rico hoy. Pero luego, el año que viene, puedes tener menos capacidad de gasto, porque no puedes imprimir más riqueza, puedes imprimir más dinero, pero no puedes imprimir para la riqueza. Y esa es la diferencia que mucha gente desafortunadamente no entiende, donde si sigues confiando en el gobierno para financiar cosas, el gobierno tiene que conseguir ese dinero de alguna parte, y el gobierno solo tiene una fuente de ingresos, los contribuyentes a través de los impuestos. Claro, pueden imprimir el dinero, lo que lo resuelve a corto plazo, pero eso crea una consecuencia mayor a largo plazo. Y esta es la razón por la que tu educación financiera es tan importante. De esta manera, usted no tiene que depender de otra persona para decir, vamos a limitar la cantidad de dinero que puede retirar de su 401k cuando entre en la jubilación. Así nos aseguramos de que no te gastes todo nuestro dinero cuando tengas 66 años. Claro, eso podría tener sentido para alguien que no tiene control sobre sus hábitos de gasto financiero, pero para alguien que es financieramente inteligente, usted no quiere que alguien le diga cuánto dinero puede gastar a los 66 años. Usted quiere ser capaz de gastar su dinero de la manera que desee. Y para poder hacerlo, tienes que ser capaz de controlar tus propias inversiones. Es importante controlar el uso del dinero y la educación financiera. Así, no es necesario depender del gobierno o de BlackRock para decidir cómo gestionarlo. La disciplina financiera es fundamental para no depender de otros en cuestiones relacionadas con el dinero. Existen diversas formas de invertir dinero. Ya he mencionado la inversión inmobiliaria y en el mercado de valores, cuyos detalles se encuentran enlazados en la descripción. Lo importante es que debes hacer trabajar una parte de tu dinero y comprender los riesgos, incluyendo las posibles caídas del mercado. Tienes que entender que los auges del mercado ocurren. Hay que entender que hay que seguir invirtiendo cuando los mercados suben y bajan. Y tienes que entender que esto lleva mucho tiempo. Hablo de la década del sacrificio. Esto no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Tienes que pasar al menos una década gastando menos y ganando más para empezar a ver realmente los impactos de lo que estás haciendo. Y si te mantienes consistente con eso, vas a ser capaz de vivir tu vida financieramente libre. Porque ahora los ingresos de las inversiones no pueden financiar tu estilo de vida. Así que no tienes que seguir trabajando para generar esos ingresos. Pero requiere la educación financiera adecuada. Sé que me puse un poco a despotricar al final de esto, pero el punto de todo esto es que necesitas entender la educación financiera, porque si tienes la educación financiera, nada de esto realmente importa. Puedes cuidar de ti mismo, y por desgracia, algunas personas no van a ser capaces de hacer eso. Y es por eso que esta es una situación tan desafortunada, porque nos enfrentamos a una crisis de jubilación. Pero tú no quieres ser el que está en crisis de endeudamiento, no quieres ser parte de esa estadística, quieres formar parte de la estadística que vive su vida financieramente libre. De esa manera tienes el control total de cómo puedes cuidar de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. CNBC publicó un artículo diciendo que se espera que el 61% de los estadounidenses se queden sin sus ahorros de emergencia a finales de 2024. Aquí es donde quise cavar un poco más profundo para ver cuántas personas realmente están sacando dinero de los 4